Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea. El día de Hola. hoy les vamos a explicar acerca un poco de diferentes aplicaciones que los compiladores tienen y de igual manera vamos a hablar acerca de la importancia que tanto los lenguajes de programación como la construcción de compiladores tiene dentro de nuestra carrera, ya sea ingeniería en sistemas, ingeniería en ciencias de la computación y cualquier otro tipo de carrera similar. Y de igual manera vamos a explicar o nos vamos a explayar un poco en nuestra perspectiva, perdón, del curso. Pues empecemos entonces. Ok, va. Entonces, nosotros estábamos platicando ya hace un par de días que para nosotros un buen plan o un buen pensum como tal de la carrera tiene que incluir la clase de compiladores. Independientemente que muchas veces algunos, por ejemplo, sistemas y computer science, algunos dicen que el sistema se basa más en el hardware y que computer science se basa más en el software, pero independientemente de eso, tenemos que ser conscientes que un ingeniero tiene que saber tanto la relación del hardware con el software y de igual manera del software con el hardware. Si tenemos mucho conocimiento a nivel físico, a nivel de hardware, pero no tenemos conocimiento de cómo funciona internamente el software, no vamos a llegar a nada. Y de igual manera viceversa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que crear o construir compiladores y de igual manera lenguajes de programación nos ayuda a comprender la lógica que va detrás de un software. Bueno, eso está muy importante, sí, la verdad. Pues y también básicamente, como tú decías, uno de los mayores problemas que con el mundo de la industria actualmente es que pues la gente no entiende de hardware, no entiende de software a veces. Y viceversa, a veces la gente que se dedica al software no entiende hardware. Pues ambas disciplinas son muy difíciles y especialmente pues y eso que hay que estar a la vanguardia de la tecnología. Pues pero en una computadora, en un sistema, de cualquier sistema, todo está involucrado tanto el hardware como el software. Y entonces se podría decir que el compilador es una de las piezas que son el pegamento que mantiene unido el software y el hardware, porque es el que le dice directamente desde los softwares que crean los desarrolladores hasta a los sistemas operativos que se comunican con el hardware, qué es lo que hay que hacer, cuál es el intermediario, es el que lo mantiene unidos. Para un sistema, pues la mayoría de hardware pues sí admite una llamada a una función, también admite el manejo de errores, también pues la respuesta a algunas fallas con las interrupciones de ES, con entrada y salida, los cambios de contexto, etcétera. El software debe comprenderlo, el software que se hace debe comprenderlo y hacerlo de manera eficiente. Pues es de manera similar si alguien que escribe un compilador no entiende que se espera que se haga una función de hardware o no sabe qué es capaz de hacer, probablemente no lo usará, lo que pues no caeríamos en unas ineficiencias y posibles errores. Pues la situación más ideal es que básicamente el software ejecutándose bajo una simulación de hardware regresa de la fabricación. Esto pues no solo facilita que el sistema inicie con la tarea, sino que también sea capaz de rastrear el error, cualquier error restante, mejor dicho. Pues, y esto solo se logra sabiendo cómo es la comunicación entre el software y el hardware. Pues aquí la relevancia pues, de la pregunta planteada es que escribir un compilador es un inicio para que la persona que hace el software comience a comprender cómo el hardware qué puede y no puede hacer, y cómo es que tiene que traducir todas esas instrucciones para que el hardware entienda qué hay que hacer, porque sin el hardware no se puede correr. Es como querer decirle a una persona, explicarle a una persona de finanzas por qué es importante un programa si no hablas en sus términos. O sea, tú como técnico sabes que ese programa por cuestiones técnicas está importante, pero si no hablas en sus términos o en lo que él considera importante y relevante,
entonces él no te va a comprender y no va a saber qué responderte o qué hacer, y va a responder que todo, que no le haya sentido a eso. Es ahí donde es por eso mismo con el hardware y el software. Los compiladores son ese intermediario que nos ayuda bastante. Entonces, pues, después de explicar esto, pues con herramientas, como digo, existen herramientas para hacer compiladores como Jack, Lex, y pues las partes grotescas pues, del análisis se pueden compilar en bloques de construcción eficientes para que el hardware se convierta en el foco real. Pues en una clase de compiladores probablemente pues es una clase muy útil que también para una persona que se dedica al hardware, porque entonces si diseñan un hardware que puede ser transparente y con menos peculiaridades y excepciones, podrá ser mucho más eficiente y podrá ser mucho más fácil para la persona que se dedica al software utilizarlo y aprovecharlo. Ok. Sí, o sea, la verdad que tenés bastante razón en el hecho de decir que el conocimiento como tal de construir compiladores puede llegar a ser como un intermediario, ¿verdad? Creo que pues tenés totalmente un punto ahí a favor. Y de igual manera, creo que tanto crear lenguajes lenguajes de programación como construcción de compiladores, ¿verdad? Llega a ser una parte bastante importante para un ingeniero. Creo que esta es la sección o la parte que nos difiere con un técnico programador a ya ser un ingeniero. Como te dije al principio, realmente son muy pocas las personas, o puede llegar a ser muy poca la cantidad de ingenieros como tal, que saben cómo optimizar, que saben lo que está pasando detrás de un código, lo que está realmente pasando detrás de un sistema. Entonces, al momento de tener bastante claro todas estas partes y saber que tú puedes llegar a desmenuzar un programa, un sistema en partes tan pequeñas y saber cómo estas partes pequeñas funcionan correctamente, o cómo puede llegar a hacer que la memoria funcione de mejor manera, más fácil, no más fácil, pero más eficientemente, o de mejor manera, más propiamente, te puede ayudar a desenvolverte o a desarrollar como tal programas más eficientes, o pues tus prácticas van a ser mejores, etcétera, ¿verdad? Y normalmente, por ejemplo, dentro de la universidad escuchamos que el curso puede llegar a ser muy difícil y por eso mucha gente se queja de él, pero realmente si te llegas a poner a pensar, día a día un ingeniero se adentra a diferentes tipos de problemas, ya sea difíciles o no, ¿verdad? Entonces, no, es la vida de un ingeniero. Al final tenés que estar resolviendo problemas y para eso se te es capacitado, ¿verdad? Tenés que ir construyendo y creando maneras innovadoras de ir generando nuevos tipos de código, generando diferentes soluciones a las problemáticas que te enfrentes al final día con día. Tal vez como tal, al principio veas que es como bastante useless, bastante poco útil, que te va a ser muy poco útil el hecho de saber cómo funciona por detrás del código o detrás de un sistema. Pero creo que el no saber puede llegar a ser un tipo de desventaja para uno como ingeniero, porque imagínate que vienen y te preguntan, mire, ¿cómo podemos llegar a hacer esto más eficiente? Y realmente tu respuesta o tu solución puede llegar a ser un poco cliché, te puede llegar a decir un poco muy común. Entonces, algo que te va a dar un plus a ti como ingeniero o como, pues, al final como profesional, es el hecho de saber esto, el hecho de poder diferenciarte y saber, sí, mire, yo conozco que de atrás de ese sistema esto se compone así, el almacenamiento de memoria se comporta así, esto acá, con las gramáticas, lexemas, lo que querrás, y eso es lo que te da un plus a nivel profesional, consideraría yo. Exacto, y entonces, pues, como bien me venías diciendo, cabal, y conocer qué hay detrás del sistema te hace pensar de una manera más eficiente. La verdad, hoy en día, pues, nosotros cuando uno va a buscar empleo, las personas que están reclutando, las empresas más punteras, lo que reclutan no es alguien que solo tenga los conocimientos en cierto lenguaje, en cierta herramienta, o que sepa eso, sino que sepa pensar a detalle, sepa pensar en los detalles que mucha gente no se da cuenta, que muchos técnicos que pueden darte una solución igual, o sea, que funciona y todo, pero que no es eficiente.
Entonces, conocer cómo es que funcionan los compiladores no te transforma, no solo te da el conocimiento como para saber cómo hacer un lenguaje de programación, porque siendo francos, no es que en el mundo laboral vayas a ser muy contadas veces vas a ver que alguien tiene que construir un lenguaje de programación, pero sin embargo, pues eso te da una conocimiento de, esto es más eficiente, este proceso es más, con estos pequeños ajustes podemos reducir el tiempo, y en un sistema que requiere escalabilidad, teniendo muchas personas, la eficiencia con la que se hacen los procesos puede hacer la diferencia para que un sistema sea capaz de cumplir uno de los requisitos que se llama resiliencia, uno de los requisitos que normalmente hoy los sistemas con los que deben contar para que sea un sistema eficiente. Entonces, igual, eso es un buen análisis, y como decías compañeros ahorita, pues sí, la verdad es de que un ingeniero es importante que lo tenga, pues, y como digo, esto puede ser la gran diferencia entre una persona que es contratada por una empresa buena y por una empresa que pues que mal paga, que no sabe, que pues sabe que no, con los sueldos que tiene, no va a contratar a gente, la gente pilas no va a entrar, entonces va a contratar a gente que pues lo sabe, ¿va? Entonces las oportunidades son diferentes. Eso es por lo que, por ejemplo, se diferencia mucho a los alumnos por ejemplo, de la Universidad del Valle con las otras universidades, porque ya otras universidades por la temprano que dan el curso, pues básicamente no solo los estudiantes se toman el curso como un curso cualquiera y lo terminan y ya se olvidan de él. Pero en el momento donde lo coloca la Universidad del Valle, es básicamente un plus para que esa parte de que ya tenés madura esa parte de desarrollo y te enfoques en la parte de la eficiencia, eso te ayuda bastante. Es como, y entonces pues, hablando del curso, ¿verdad? Sí, ahorita hablando del curso, yo diría que es un buen momento para hacer una retrospectiva del curso, porque que muchas veces un estudiante se pregunta, ¿y por qué tengo que llevar este curso? ¿Qué me enseña este curso? Entonces, ¿nos quieres decir algo, Sai? Pues sí, mira, realmente con lo que vos dijiste del momento en que la universidad como tal, en donde estamos, en la del Valle, pone o estipula que debe hacer el curso, creo que es bastante acertado, como vos decís. Creo que para el final de la carrera ya tenés bastante solidificados los conocimientos de bases de datos, estructura de datos, diferentes tipos al momento de prácticas de programación, ¿verdad? Etcétera. Entonces creo que sí, ahí sí le tenés bastante al punto que queríamos enfocar, que al final el curso es bastante importante, y la manera en que nosotros se nos ha implementado como tal a nosotros ha sido bastante acertada. Estaba leyendo un poquito por ahí que ahora, por ejemplo, en universidades más grandes, por ejemplo en el MIT, el curso ya ha llegado a ser opcional, pero aún así los estudiantes lo siguen llevando, lo siguen tratando como tal de asignárselos a los semestres, si así se puede decir, porque ven la importancia de saber todo lo que está detrás. Entonces, pues como le estamos diciendo, sistemas, almacenamiento, lo demás, pero vamos al hecho que poco a poco se puede llegar a crear una conciencia dentro de los estudiantes de tecnología, ¿verdad? Que al final este tipo de conocimiento es bastante importante, y dentro de la universidad creo que es importante de igual llegar a crear ese tipo de conciencia, si se puede llegar así. No sé si conciencia, pero el hecho de darse cuenta de la importancia y de lo diferenciador que es tener este conocimiento, porque como decís, creo que tenerlo al final de la carrera nos ayuda bastante, porque pues tenemos todo ya solidificado, o pues se supone que ya tenés un mayor conocimiento de toda tu carrera, pues ya estás a punto de cerrar. Entonces sí, te doy la razón en eso, y te pongo el ejemplo aquí del MIT, que ahora es opcional y aún así la gente lo sigue agarrando, porque al final eso es un plus que ven en ti. Sí, exacto. Y no solo, y eso algo que no hemos tocado, pero que me parece algo importante, es que así como decía que un intermediario, los compiladores son un intermediario, pues entender compiladores permite que los ingenieros
presten atención puedan entender de una mejor manera otras áreas que no son de programación. Te pongo el ejemplo. O sea, con el curso de compilación, pues puedo decir cómo más o menos, en términos de computación, podemos hacer una analogía de cómo el cerebro procesa el lenguaje. Tú entiendes que en un compilador hay fases para procesar el lenguaje. Pues bueno, mira, entonces podríamos decir que empezamos haciendo un repaso. Básicamente vamos a hacer un repaso de lo que por las fases, cómo es que esas fases de compilador se pueden hacer una analogía a lo que el cerebro hace, a lo que el cerebro lo procesa. Y te cuento, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros los humanos, pues podríamos decir que nuestro analizador léxico puede ser tanto los oídos como nuestros ojos, en el caso de la lectura, como escritura. ¿Por qué? Porque básicamente son los órganos que se encargan de traducir lo que oímos o leemos a una especie de tokens que se los envía al cerebro, y que el cerebro los empieza a procesar en el área especial, en la región especial del procesamiento del lenguaje. Y luego, ¿qué viene y qué hace el cerebro? Pues, entonces, así como en los lenguajes de programación hay una especie de gramática, pues nosotros lo que tenemos en los idiomas humanos, pues es básicamente una gramática súper compleja, que es muy extensa, porque que depende de cada lenguaje, pero a final de cuentas tenemos una gramática, porque no vamos a poner por ejemplo, dos verbos juntos, así. No en todos los idiomas permiten verbos juntos, como hacer tomar. Eso en la sintaxis del idioma español no es algo correcto. Entonces nuestro cerebro tiene una especie de analizador sintáctico que se encarga de decirnos que el orden con el que estructuramos las ideas, con el que estructuramos las palabras, los tokens, pues entonces es correcto, y es admitido en el lenguaje. Te pongo un ejemplo. En el japonés, en la estructura de las oraciones no es como en el español, que está sujeto, verbo y objeto, sino que es sujeto, objeto y verbo. Entonces, ¿cómo se llama? Para los japoneses es igual. O sea, si tú les pones primero el objeto, después el verbo y después el objeto, te van a mirar con una cara de ¿qué estás hablando? O sea, tal vez te van a tratar de entender, pero pues su analizador sintáctico les va a tronar y les va a decir errores de que esto no está bien dicho, esto no está bien hablado. Y eso puede funcionar básicamente como una parte de analizador sintáctico. Y luego pasamos a la siguiente fase, que está en el analizador semántico, que pues a diferencia tal vez de los lenguajes de programación, como venimos hablando en el curso, los lenguajes de programación en el analizador semántico o comprobador estático comprueban los tipos, mientras aquí lo que yo diría que comprueba el cerebro en su analizador semántico es que el significado, que tenga sentido, que tenga algún significado. O sea, lo que comprueba son los significados que devuelven ¿cómo se llama? Los nodos del árbol sintáctico que internamente crea el cerebro, que para nosotros nosotros conscientes, para la conciencia es algo transparente, pero que internamente lo maneja el cerebro. Entonces, con nuestro analizador semántico, nosotros vamos devolviendo significados, una lista de posibles significados, donde comprobamos que todo lo que básicamente estructura, le entiende el cerebro y lo procesa, tenga sentido. Que por ejemplo no diga, por ejemplo, que Pedro come lluvia. O sea, básicamente sintácticamente está correcto, porque es un sujeto, un verbo y un objeto. Pero Pedro come lluvia no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, cabal. Entonces, y aquí entonces pues es donde pues podemos decir, ¿qué decís? Es como cuando uno dice, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. Es cuando nuestro propio analizador semántico detecta un error que no tiene sentido en lo que se está diciendo,
Ujú. y básicamente le dice a la otra persona con la que de plano está hablando, o bueno, con lo que está leyendo, se dice a sí mismo, esto no tiene sentido. Sí, ajá. Entonces, básicamente eso puede ser cómo es que nuestro analizador semántico funciona. Y aquí quiero hacer una gran diferencia entre nuestro propio, los compiladores de los lenguajes de programación Ujú. y los compiladores, y pues nuestro propio compilador de lenguaje. Ujú. ¿Por qué? Porque a diferencia de los compiladores de lenguajes de programación, en los lenguajes humanos considero yo que existe una fase más y es el analizador contextual, el análisis contextual. ¿Por qué? Ujú. Porque básicamente los lenguajes son ambiguos, como lo Sí. hemos visto en el curso los lenguajes humanos son ambiguos. Ujú. Y esa es la magia que pues con la que tal vez nos cuesta todavía entender cómo funciona nuestro cerebro, Ujú. que nuestro cerebro tiene una parte de análisis contextual, Ujú. del conjunto de posibles significados que sacó el analizador semántico. Ujú. Pues nosotros con en vez de tener una tabla de símbolos, lo que tenemos es una tabla de contextos, donde nosotros vamos viendo el contexto, donde nuestros sentidos mismos alimentan ese contexto a la tabla de contextos. Que por ejemplo, estoy escuchando un ruido de una ambulancia, Ajá. estoy viendo que, Ya te estoy viendo entendí. que los Ajá. carros se mueven, estoy viendo que hay una ambulancia pasando, pues ahí es donde entra el contexto Texto, ajá. de la situación. Lo que está alrededor, ajá. Y te dice el significado específico de la palabra, Ujú. de las oraciones, de la cadena de oraciones que tiene nuestro árbol de análisis sintáctico. Hasta este momento no lo he mencionado, pero hasta este momento desde nuestro análisis sintáctico llevamos usando el analizador sintáctico. ¿Y Ujú. qué produce este analizador contextual? Pues ya lo único que hace es que procesa todos los posibles significados y saca uno. Ujú. Es un filtro. No altera el analizador, nuestro árbol de análisis sintáctico interno como tal. Ujú. Y ahora sí, ya pasamos a lo que conocemos, que es nuestro propio código intermedio. Y aquí quiero hacer una pausa porque uno podrá preguntarse, ¿y cómo es que nuestro cerebro implementa el código intermedio? Ajá. Pues es simple. Te voy a poner un ejemplo que algo que no mucho se menciona en el español, porque no se enseña tanto en la educación básica, pero que yo, por el idioma japonés que he estado estudiando, he aprendido que cómo es que, o sea, que ya sabía que era eso, pero no sabía que era con ese nombre. Y son las oraciones modificadoras. Te cuento, te doy una oración. El hombre que viste de blanco tiene un carro rojo. ¿Cuál crees que es la oración modificadora ahí? El hombre que viste de blanco. Exacto. Eso que una oración modificadora es una oración que modifica un sujeto o un objeto. Ajá. Y en el español, se pone esa oración modificadora, se coloca después del sujeto. En el japonés es al revés. Se coloca primero la oración modificadora y el objeto. Ajá, o sea, por ejemplo, sería el hombre que tiene un carro viste de blanco, algo así. No, puede ser también interpretado así: el hombre que tiene un carro rojo viste de blanco. La cosa es de que esa oración modificadora que viste de blanco, que tiene un carro rojo, o sea, independiente del orden, es esa oración modificadora. ¿Y qué puede ser nuestro código intermedio? Entonces, ¿qué crees que puede ser con lo que he estado diciendo? ¿El modificador? Sí. Básicamente nuestro código intermedio va dividiendo las oraciones más grandes en pequeñas oraciones y las podría ir almacenando como que en variables temporales, si lo queremos ver de alguna manera, expresando ideas básicas. Que en vez de, por decirlo, llamarlo un código de 3 direcciones, lo llamamos lenguaje de oraciones básicas, por así decirlo, oraciones básicas, con que tan solo se componen de un sujeto, de un verbo y de un objeto. Eso sin tantas modificaciones. Ese sería como nuestro propio código intermedio. Claro, también vienen otras cuestiones como de las
el contexto que lo modifica, pues las llamadas a funciones podría ser las órdenes que se dan, etcétera, las órdenes que uno se da con el lenguaje, etcétera. Y ahora pues ya viene la parte que menos intuitiva de todas, que es la generación del código objeto, o del código objeto del cerebro. Porque si no sabías, pues nuestro cerebro no es que tenga almacenado por siempre las palabras, sino que se maneja por impulsos nerviosos. Entonces ahí es donde llega esa parte del procesamiento del lenguaje, donde traduce esas palabras, ese código intermedio de palabras que todavía tenemos, y lo traduce a código, a impulsos nerviosos, que sería nuestro código assembler, con el que después ya el área de procesamiento del lenguaje envía las órdenes o envía las órdenes o lo que tenga que enviar a las otras áreas del cerebro para producir una respuesta tal y como un compilador ejecuta la función, todos los procedimientos que llama el programador al lenguaje. Entonces podemos ver que ese pequeño análisis tal vez es algo que básicamente se puede llegar a entender con los compiladores. Cómo es que toda una fase de procesamiento del lenguaje se puede dividir a grandes rasgos con solo entender los compiladores, que más allá de las aplicaciones de tecnología, hacer esa analogía. Esa es la clave, que más allá de las aplicaciones de tecnología se puede trasladar esas aplicaciones a otras áreas, otras áreas que no hemos imaginado. O sea, incluso puede ser que pueda ser una clase especial de compiladores para los lingüistas, porque tal vez podría dar una idea, dar una idea de cómo funciona el procesamiento del lenguaje, porque hay que recordar que la forma en cómo nacen los lenguajes de programación es a partir de los lenguajes naturales. Y tú dirás, ¿cómo? Pues podemos ver ahí ejemplos como COBOL, que es un lenguaje que es un conjunto de palabras reducidas del inglés en cierta parte. Y así empezaron a nacer los lenguajes de programación. Son lenguajes humanos más limitados, pero que nos sirven para expresar, ejecutarle órdenes a la máquina. Entonces, órdenes concretas y precisas. O sea, ¿qué tal el discurso? O sea, ¿qué tal te pareció el análisis? La verdad es que me pareció muy, muy interesante la plática, y la verdad no había pensado en esa gran analogía que hiciste con el cerebro humano, ¿va? O sea, es cierto, al final de cuentas la manera en que el cerebro procesa un lenguaje, un idioma, como querrás, directamente en nuestro día a día, o sea, el español, el japonés que vos estabas diciendo. Inclusive, por ejemplo, también te podría decir que algunas modificaciones que se hacen dentro del lenguaje, la sintáctica gramática del alemán es totalmente diferente con el español, va la manera en que se dicen los números, o sea, cosas tan básicas que uno vive día a día y no nos damos cuenta que los compiladores, o pues como tal la construcción de un compilador, el proceso que esto lleva, se puede aplicar dentro de la vida diaria, va. Pero la verdad es que muy buena plática, plática. Me gustó bastante, y pues esperamos, Carlos, que le haya gustado este punto, pero esa sería nuestra retrospectiva acerca de lo que es el curso, la importancia y las aplicaciones, ¿verdad? Con una pequeña analogía. Y pues muchas gracias por tomarse el tiempo. Gracias, y debemos decir que gracias a usted, Carlos, por todo lo que nos ha enseñado, porque nos llevó más allá de ser un compilador, es entender cómo funciona todo lo que la humanidad ha construido con la tecnología, por cómo es que la humanidad ha avanzado tecnológicamente. Aquí, como ve mi fondo de estos aviones, que estos aviones, aunque no entienda la gente, corren con lenguajes de programación, con instrucciones que con un compilador los procesa. Entonces, pues, gracias a todos por escucharnos, y principalmente al profesor Carlos por enseñarnos a cómo entender los lenguajes de programación, y esperamos que hayan aprendido algo, incluso con nuestras anteriores entradas, con nuestros métodos para resolver los problemas de cómo construir un compilador. Y esperamos que también hayan entendido con nuestros 2 podcasts la importancia de cómo hacer, de por qué hacer un lenguaje, por qué estudiar compiladores.
Totalmente. Bueno, gracias a todos. Salud. Gracias a todos. Adiós. Bye.